Pues nada, bienvenidos todos los días a todos. Vamos a comenzar esta mesa redonda con el nombre de Ciberdefensa en el nuevo entorno estratégico para proteger el dominio digital en tiempos de guerra híbrida. Y para ello pues vamos a contar con unos excelentes ponentes. Yo creo que cuando conozcáis un poco sus perfiles os va a sorprender la calidad de las ponencias que vamos a tener aquí, ¿vale? Vamos a comenzar con el excelentísimo Javier Roca, vicealmirante, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. Él nació el 23 de noviembre del 66 en Sevilla, ingresó en la Escuela Naval Militar a los 18 años de edad, diplomado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y en Comunicación Social, posee especialidades de piloto naval, de aeronaves y analista de sistemas. Y ha dado la vuelta al mundo a bordo del buque escuela, que casi todos conoceréis, de Juan Sebastián Elcano. Sí. Y es también autor de un libro que se llama Pro al Sur, ¿sí? Destinos, mando de 3 buques de la Armada, de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, Comarcat, comandante naval de Cartagena, cuartel general de la Fuerza de Proyección Naval de la OTAN, consejero técnico de Zigenper, encargado de liderar la transformación digital de la Armada, del Estado Mayor. Y en noviembre de 2023, pues tras más de 3 años siendo su segundo comandante, he nombrado comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. Así que bienvenido, almirante, y por tu presencia. Seguimos en este caso por orden de aparición, con este caso con Sergio. Sergio Gamo Velázquez, manager de Estrategia, Desarrollo, Negocio e Innovación de Defensa de Telefónica. Sergio es ingeniero superior de telecomunicaciones y Global Executive MBA en Nueva York por el IS de Business School, y para el Ministerio de Defensa ha sido desplegado en diferentes misiones también de UFNOR, OTAN, Naciones Unidas en Afganistán, Chad, Sudán, Líbano, República Democrática del Congo, entre otros países, para que veáis un poco el impacto y la trayectoria que tiene. Actualmente trabaja en Telefónica como responsable de Estrategia, Desarrollo de Negocio, Innovación y Defensa y Seguridad. Pues nada, bienvenido también y gracias por participar en estas jornadas. Seguimos en este caso con nuestro siguiente invitado, que es el ilustrísimo Emilio Luis, que ha sido coronel. Permíteme un poco el ilustrísimo por esa trayectoria de militar, de coronel. Él es actualmente Security Advisor en TRC y es graduado en informática militar, es máster en Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicación por la UPM, certificado de CISEM, apasionado por la tecnología y la seguridad, y ha ejercido diferentes responsabilidades en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Defensa, y en los últimos ha formado parte de operaciones de mando conjunto también del ciberespacio, o sea, a la orden del almirante. Ajá. Y en los últimos años, pues, además ha formado parte de las operaciones del mando conjunto, es ponente habitual de congresos de ciberseguridad, jornadas del CCN, STIC, de la RUTE, Cyberworld, Navaja Negra. Seguro que la mayoría de estas jornadas ya conoceréis. Y actualmente, pues eso, es Security Advisor de la empresa TRC, y también tiene una parte didáctica que le gusta un poco de la parte de ciberseguridad en el Instituto de Competencias Profesionales, del Instituto de la Universidad de Nebrija. Correcto. Pues nada, encantado también. Muchas gracias. Muchas gracias también por la participación. Damos paso también a Igor Uname, que es CTO de Thales. Él también es cofundador de Thales S21sec, que seguro que también te conoceréis la mayoría de vosotros. Dentro de la empresa ha trabajado como director técnico, director general de S21sec, Labs, y CEO de LookWise de S21sec también. Y ha participado en varias competiciones de la startup de McKinsey, Carexu Forum, también y Foro Capital de Pymes, y ha asegurado y colaborado también en varios programas de formación relacionados con el emprendimiento de la Universidad de Deusto. A su vez ha sido mentor también de startups que forman parte del programa también en Euskadi, en San Sebastián. Es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Politécnica de Cataluña y actualmente es CTO en Thales. Así que nada, bienvenido. Y bueno, por mi parte yo soy el coordinador del grupo de ciberseguridad de TEDAE. En este caso soy ingeniero de sistemas de telecomunicación. Mi carrera profesional pues, ha sido en diferentes empresas del ámbito de la seguridad de información, en España y fuera de España, tanto Indra, Tyco, Macon, Electronics, Harris, Altran, y actualmente pues, lidero la parte de programas de ciberseguridad de MUS. Además de colaborar en distintos comités como la Asociación Española de Calidad,
Ametic, CyberHub, StepPaint, Ainor y UNE, entre otras grandes. Pues bueno, es un poco para... vamos a dar plazo, si queréis, un poco como una pequeña introducción, sobre todo para aquellas personas que no vengan exactamente del ámbito de la ciberdefensa. Yo creo que es importante hacer una breve introducción, ¿no?, de que en esta era del área digital, como sabéis, la ciberdefensa se ha convertido en pues, un pilar especialmente en la seguridad nacional, ¿no? Y no simplemente la seguridad nacional, sino de nuestras organizaciones. Los conflictos modernos ya no se liberan solo en la tierra, mar y aire, sino también en el ciberespacio, como sabrán, y donde las amenazas pues, pueden ser invisibles, pero devastadoras, ¿no? La guerra híbrida combina técnicas convencionales, que ya veréis aquí, tanques y otros elementos, con ataques cibernéticos, que esa desinformación, esas operaciones encubiertas, muchas veces para desestabilizar a gobiernos, instituciones y sociedades. Y bueno, en este nuevo entorno estratégico, pues proteger el dominio digital pues requiere una combinación, ¿no?, de tecnologías avanzadas, que de ello hablaremos hoy, como la inteligencia artificial, resiliencia operativa, cooperación internacional. Y las naciones y organizaciones pues deben fortalecer sus defensas para pues, detectar esas intrusiones rápidamente y responderlas a ellas, ¿no? La ciberdefensa, por este caso, no es un solo cuestión técnica, como muchas personas puedan pensar, sino que es un tema estratégico, político, para la seguridad también y que afecta directamente a la entidad global. Y bueno, en este panorama, pues nuestros invitados de hoy pues, nos darán unas respuestas a este nuevo entorno estratégico basado en la experiencia que ellos tienen en el ámbito de la ciberdefensa. Así que, si quieres, vamos un poco a comenzar con una primera ronda de preguntas. Y, bueno, en este caso, en muchas charlas del mando conjunto hemos escuchado que se refiere a personas de seres híbridos, ¿no? Quizá nos sonará un poco extraño, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso, almirante, con qué es esta parte de seres híbridos? Bueno, muchas gracias, Ángel. Lo primero, muchas gracias a todos los que están aquí, a FinDev, por invitarme a esta conferencia y a los que nos siguen a través de streaming. Más que híbrido, yo hablo de anfibio. Y me explico, ¿qué es ser anfibio? Nosotros somos militares, profesionales en el arte militar. Si tú quieres ser un buen soldado de ejército de tierra, tienes que ser profesional, tienes que dominar el ámbito terrestre y el ciberespacial. Si quieres ser un buen marino, tienes que dominar el ámbito marítimo y ciberespacial. Si quieres ser un buen soldado del ejército del aire y del espacio, lo mismo, y el ciberespacial. Eso se puede extrapolar a los demás, a cualquier sector hoy en día. Cualquier sector, medicina, abogacía, tienes que dominar el ámbito ciberespacial. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. En nuestra parte, 3 mensajes, en nuestra parte de los militares, ¿no? Feria de Seguridad y Defensa, el conflicto hoy en día siempre transcurre paralelo en el ámbito físico y en el digital. Lo que pasa es que el digital, lo que tú decías, a veces no se ve, es invisible, pero la gente sufre y muere por lo que pasa en el ámbito digital. Siempre digo que el ciberespacio es el ámbito más complejo y demandante en el que operan las Fuerzas Armadas. Nosotros no ganamos guerras, hacen falta tanques o carros de combate, aviones, barcos, pero sin nosotros perderemos todas. Y se necesitan líderes que conozcan la era digital, el mundo en el que viven. Porque lo que no se conoce no se valora. Y pueden pasar 2 cosas. O que tome decisiones equivocadas, o peor aún, que no tome decisiones por temor a equivocarte y cuando las tengas que tomar sea muy tarde. Entonces yo siempre digo a mi gente, el que no sepa lo que es, que piense que una PT es una cadena de televisión americana, que Thor es el novio o el marido del Zapataki, o que Python es una serpiente, va mal. Por eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Sergio, ¿cómo ha cambiado el concepto desde tu punto de vista de guerra híbrida con el desarrollo de estas tecnologías digitales? ¿Cuál es la visión desde, en este caso, de Telefónica? Pues yo creo que tenemos que saber, y lo decía el almirante antes, en qué tiempo estamos actualmente. Y ahora estamos en una revolución industrial, igual que hubo otras anteriormente. Lo que nos toca ahora es una revolución industrial que va a cambiar la vida de las personas en todos los ejes profesionales, desde el punto de vista de la robotización de las cosas y desde el punto de vista de cómo la inteligencia artificial va a empezar a tomar decisiones que no realiza el humano. Robotizar es cambiar actividades humanas por actividades automáticas que hacen las cosas,
y la inteligencia artificial es cambiar decisiones que tomaban humanos por decisiones que van a tomar la inteligencia artificial. Para nosotros ese es el escenario. Y como eso está cambiando en todos los ejes de profesionales, también en el eje de la defensa y seguridad, tenemos que protegernos hacia eso. Nosotros entendemos que hay ciertos elementos que habilitan esa robotización y esa inteligencia artificial. Eso va a permitir sensorizar de manera masiva el área de operaciones, robotizar de manera masiva el área de operaciones y dotar de inteligencia artificial a esa sensórica y a esa robotización. El que no domine esos ejes desde el punto de vista de protección, y esos ejes son nativos digitales, no hay intervención humana desde el origen del dato hasta el consumo del dato, el que no domine eso se va a enfrentar a una falta de protección y también a una falta de mecanismos de respuesta o de ataque. Y estamos en esta revolución industrial. Para nosotros esa es la clave. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Emilio, en este caso, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas en el contexto actual de los conflictos internacionales? También aprovechando esa experiencia militar, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez el cibercrimen tiene se ha vuelto mucho más... A ver. No se oye, ¿no? No sé, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ah, perdón. Yo creo que el cibercrimen cada vez es más sofisticado, ¿no? Los adversarios cada vez tienen muchísimas más capacidades, son muchísimo más profesionales y si además esos grupos adversarios tienen el respaldo de organizaciones o tienen el respaldo de estados, su capacidad se multiplica enormemente. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, yo creo que la guerra de Ucrania va a ser una guerra que vamos a estudiar mucho porque hemos visto muchas cosas. ¿Cuáles son las amenazas más importantes que hemos visto? Por ejemplo, la defensa de las infraestructuras críticas. O sea, Ucrania ha sufrido ataques desde el 2013. Ya ha habido malware como podía ser Black Energy. Pocos días antes de lo que fue el inicio oficial de la guerra, hubo nuevos ataques sobre infraestructuras hidroeléctricas con nuevos malware de tipo Industroyer, Industroyer 2 y consecutivamente ataques también a sistemas satélites como el de Viasat. Con lo cual estamos viendo... Y además, después del apagón que tuvimos el día 28, el impacto que puede suponer en la ciudadanía el que todos esos sistemas queden completamente desestabilizados. Entonces, la defensa de las infraestructuras críticas yo creo que va a ser clave. La segunda que yo resaltaría también es el poder mantener tu capacidad de mando y control para poder seguir dirigiendo tus propias operaciones sin que esos adversarios puedan afectarla. Poder mantener esa libertad de acción dentro de tus unidades o dentro de todos los sistemas que tú tienes desplegados. Y a partir de ahí muchas cosas más. Vamos a tener que tener muy en cuenta ataques, por ejemplo, a la cadena de suministro, porque ninguna empresa es capaz de hacerlo todo. Al final hay muchos de los servicios que delegamos en terceros, que puede ser desde la gestión de una nómina o simplemente los reconocimientos médicos que hacemos en las empresas. Entonces, esa sofisticación y ese ámbito en el que el tema digital ha llegado a todas partes, pues supone una amenaza que cada vez es muchísimo más completa, ¿no? Mucho más compleja de gestionar. Muchísimo más. Desde luego, sin duda, esta experiencia que tuvimos, yo creo que sí que nos puso un poco en alerta a todos. Y en este caso, Igor, ¿cuáles crees que son un poco los mecanismos, ya que estamos ante estas amenazas, cuáles son los mecanismos de protección de un ciberataque en estas situaciones de conflictos bélicos? Sí, bueno, al final, no sé si se oye. Sí, te voy un poco bajo. El tema de los ataques, ¿no? Al final tenemos que pensar que es la misma técnica que conocemos hoy en día que utilizan las bandas organizadas. O sea, no difiere demasiado, ¿no? De hecho, se copian entre ellos, ¿no? Las acciones que hay geopolíticas o las que utilizan las bandas organizadas que inicialmente tienen una motivación más económica son muy parecidas, no cambian tanto, ¿no? Y estas técnicas al final van evolucionando, pero se utilizan con diferentes propósitos, pero de la misma manera y mismas tecnologías, ¿no? El malware, el phishing, el ransomware, la denegación de servicios, o sea, son técnicas que existen y hoy en día las sufrimos incluso en el mundo empresarial, ¿no? Habitualmente, pues en las ciberguerras se utiliza la misma técnica, ¿no? Las APTs, que son más de entorno geopolítico, y ahí son muy activos, como sabemos, pues Corea del Norte, Rusia, China, Irán. Tenemos ahí APTs identificados que sabemos que son grupos que están relacionados con gobiernos. Utilizan también estas técnicas para atacar en diferentes países, ¿no? La forma de proteger es muy parecida. Es verdad que hay que hacer un hincapié de monitorizar constantemente antes de que ocurra el incidente, y esto es la parte
más importante, digamos, tecnológicamente y más difícil, porque una vez ocurre hacer la contención, la protección y resolver el problema, quizás sabiendo que ha ocurrido es más fácil, pero prevenir el acceso, el ataque, que nadie pueda estar monitorizando internamente sin que nos demos cuenta y desde dentro realicen los ataques, que es la forma en la que realmente se suele hacer en entornos de guerra también, es la parte más difícil. Y hay sistemas de protección hoy en día que es monitorizar constantemente este tipo de eventos, ataques con tecnologías que ahora aplican mucho la inteligencia artificial, como sabemos, y que facilitan esa detección, esa prevención después para actuar y prevenir el acceso de los atacantes con sistemas diferentes, ¿no? Puede ser mensajes de correo falsos, puede ser ataques de entornos con protocolos que apliquen a entornos industriales, puede ser explotando una vulnerabilidad que probablemente tengamos y que la utilizan para acceder, o robo de credenciales en el cual usan VPNs para acceder y no nos damos cuenta porque pensamos que es un usuario interno. Mil maneras que si no se monitoriza no hay forma de protegerse, ¿no? Con lo cual hay tecnologías que se han utilizado muchísimo ahí, que automatizan todo ese proceso con reglas automáticas y tal, pues hay XOAR, los IEMS, soluciones de monitorización que hay que seguir utilizándolas y están evolucionando muchísimo con el tema de inteligencia artificial, pues para poder protegernos monitorizando este tipo de entornos, ¿no? Es la manera a la que hay que estar previsto, tener implantado para prevenir este tipo de ataques. Pero una vez que ocurran ya suele ser difícil ya, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son en este caso los proyectos tecnológicos? En este caso estamos hablando de tecnologías, que en este caso el mando conjunto pretende proteger el dominio, ¿no? En estos tiempos complicados de guerra híbrida, ¿no? Bueno, nuestro objetivo, nuestra visión siempre es mejorar continuamente. ¿Cómo? Un poco cada día, todos los días, ¿no? Proyectos que tenemos banderas, si tuviera que destacar algunos, proyectos relacionados con las telecomunicaciones, con las redes de nueva generación, con el 5G. Tenemos un proyecto bandera que es el Centro de Ciberdefensa 5G. Ahí hacemos investigación, desarrollo y experimentación de capacidades para defender las redes y sistemas que utilizarán tecnología 5G, que en el futuro todos estaremos conectados en todo momento, en todo lugar a través de 5G. Esa sería la parte de telecomunicaciones. En la parte de ciberdefensa estamos desarrollando lo que llamamos el SCONCE, un sistema de combate para hacer operaciones en el ciberespacio. ¿Qué tipo de operaciones? De defensa, de inteligencia y ofensiva, de respuesta también, ¿no? Y luego todo esto, evidentemente hoy en día no se puede, tenemos un centro de referencia de inteligencia artificial, explotación de inteligencia artificial. Estos son proyectos que son tecnológicos, pero lo que tenemos súper claro, que en esta era digital en la que vivimos, o sea, esto evoluciona súper rápido, tenemos que ser súper ágiles. Lo que antes duraba 10 años, ahora dura 1, y somos conscientes que ahora mismo las herramientas que necesitamos, que estamos utilizando, que tenemos en expresión, son como si en la tierra tuviéramos arcos y flechas, como si en la mar fuéramos en botes de remo o si en el aire fuéramos en globo. Es el equivalente, o sea, estamos empezando, somos ciudadanos de esta era digital y estamos empezando. Lo que vale ahora probablemente dentro de 5 años no valga. O sea que proyectos que tenemos, nuestro mayor proyecto es ser ágiles, evolucionar. Es más de mentalidad que de tecnología. Bueno, en este caso necesitaremos la colaboración de multitud de empresas que colaboraremos juntas un poco para poder desarrollar todas estas necesidades que vamos a tener en este ecosistema. En este caso, Sergio, ¿cuál crees que son los elementos para garantizar esta resiliencia de infraestructura, sobre todo en infraestructuras críticas, ¿no? En ciberataques, que es una de las partes, yo creo que nos toca más directamente, yo creo que a todos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que trabajar en diferentes planos, ¿no? Uno de los planos es cómo diseñamos y conceptualizamos las arquitecturas y topologías de nuestras redes, ¿no? Entonces, desde ese sentido, creemos, y en la parte de defensa y seguridad, también de inteligencia, el camino del on-prem a la nube de combate es algo crítico y es un espacio en el que cuanto antes sepamos cómo implementar y de qué manera implementar y en qué CONOPS, en qué conceptos operacionales es viable y de qué forma, antes empezaremos a tener una ventaja o quizás a igualarnos al adversario. Y hay que acelerar. Es decir, tenemos que acelerar en ese concepto de nube de combate que es holístico, es decir, que tiene todo el eje de ciberdefensa en todas las capas, que tiene todo el eje de infraestructuras de comunicaciones en todas sus capas, estratégico, operacional, táctico.
en la parte de cómputo almacenamiento, en la parte de cómo despliego mi sensórica y esa sensórica a través de la gobierno del dato y de la parte de comunicaciones, cómo después, al tener tanta información de manera masiva, voy a tener que utilizar una IA y de qué manera utilizo la IA, porque nosotros en Europa queremos utilizar una IA de manera ética. Y eso, ¿qué desventaja nos lleva contra el adversario? ¿Y cómo medimos eso para después llevarlo a un mando control? Es decir, la ciberdefensa per se, desde nuestro punto de vista aislada, creemos que no tiene sentido, sino que debe tener un sentido y debe aproximarse desde un punto de vista holístico en todos esos parámetros, porque la confrontación se va o se está realizando ya desde esa aproximación holística y tenemos que acelerar en poder trabajar, por supuesto, los diferentes ejes de ciberdefensa propios, pero en ese concepto holístico, porque nos lo estamos jugando ahí en el ámbito de llegar cuanto antes a ese espacio en el que la robotización, volviendo a la pregunta anterior, la robotización y la sensórica de manera masiva en el campo de batalla va a ser el escenario más normal. Vale, muchas gracias, es muy interesante. Retomando un poco lo que comentabas, un poco de la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, Emilio, ¿hasta qué punto la inteligencia está desempeñando ese papel, ¿no?, en la ciberdefensa y la ciberseguridad? Yo no sé si habéis visto el otro día, estuve viendo las curvas de adaptación de las distintas tecnologías a lo largo de la historia. Entonces, tecnologías como, por ejemplo, Internet, que fue un boom enorme, pero el de los móviles fue todavía más deprisa. Bueno, el de la inteligencia artificial ha batido todos los récords. Cuando se puso en marcha, por ejemplo, ChatGPT, creo que alcanzó el 1.000.000 de usuarios en los primeros 5 días. O sea, esto es más éxito que Taylor Swift vendiendo entradas. Es una cosa extraordinaria. Yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Tiene unas capacidades para procesar cantidades enormes de información brutales. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en un framework que todos usamos, como el de NIST, donde tú tienes fases fase de información, la de protección, detección, la respuesta y luego después la recuperación, podemos encontrar utilidades de la IA para cada una de esas fases. Nos puede echar una mano, pero en un momento tener un control exhaustivo de todos nuestros dispositivos o todo el software que nosotros estamos desplegando. Podemos utilizar la IA, por ejemplo, para generar nuevos planes de gestión de vulnerabilidades, donde podamos saber que tenemos todos nuestros equipos parcheados con los últimos parches que han salido a las diferentes vulnerabilidades. Pero de verdad el valor más grande que estamos encontrando desde la parte de ciberdefensa es en las capacidades de detección y respuesta. O sea, esa capacidad que tenemos de inyectar los cientos de millones de eventos que se están produciendo en la red y que nosotros seamos capaces de discriminar cuáles de esos eventos en un momento dado pueden llegar a constituir el indicio de una alerta porque vamos a tener un incidente. El que alguien esté trabajando fuera de horas, el que esté sacando un volumen de información que es anormal para su comportamiento habitual, que se estén utilizando cuentas de usuario en sitios distintos, en momentos diferentes, cuando el comportamiento de ese usuario no es el habitual, sí que nos va a ayudar a poder dar una respuesta efectiva. Y en la parte de respuesta igual, o sea, ahora mismo prácticamente los mejores equipos, las mejores herramientas de SOAR incorporan ya la posibilidad de diseñar playbooks de respuesta de tal manera que podamos automatizar. Claro, nosotros podemos pensar tan rápido como una IA, pero no podemos actuar tan rápido como ella. Así es que tener automatizada la respuesta a determinados eventos y que sea ella la que pueda gestionar esa respuesta rápida a un incidente, creo que es brutal. El problema de todo esto es que esas mismas capacidades también las puede utilizar el adversario. Y ya lo estamos viendo. O sea, ahora mismo hay ya muchos informes que muestran que cuando un dispositivo o un servicio tiene una vulnerabilidad, pues una IA es capaz de generar el código y el procedimiento para comprometer ese equipo o ese servicio. Estamos viendo que si antes tú tenías una capacidad para lanzar, no sé, 1000 phishing al minuto, con una IA puedes hacer 1.000.000 mucho más selectivos y muchísimo mejor preparados. Y el tema de los deepfake, que ese ya es para nota, porque estamos viendo auténticos ataques donde es muy difícil poder discriminar cuándo estás viendo a la persona que conoces y poder discriminarla de lo que acaba de generar una de ella y que te está cambiando en ese momento tu percepción de lo que ocurre, ¿no?
muy complicado. Sí, sin duda. Y otro de los ataques, muchas gracias, otro de los ataques más extendidos también es el tema del ransomware, ¿no? En este caso, Igor, ¿hasta qué punto, cómo pueden las empresas, las organizaciones, los estados prevenir esos ataques de ransomware, ¿no? Que muchas veces atacan estos sectores estratégicos, ¿no? Sí, además tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Cada año va creciendo los diferentes tipos de ataques de ransomware y ya todo es modo as a service. O sea, ya todas las plataformas de ransomware están ya construidas y las bandas o las organizaciones que quieren utilizar las pueden alquilar y utilizar tal cual, sin demasiado conocimiento, ¿no? Y las tecnologías van evolucionando, está tan industrializado que las evolucionan y las mejoran para que funcionen cada vez mejor. De hecho, ya el ransomware ya no solo cifra, ya roba información y chantajea también con que va a publicar esa información robada. Incluso hay un tercer ataque que es la denegación de servicio, que también a veces amenazan con que te vamos a dejar sin servicio tu infraestructura que tengas en Internet, ¿no? Entonces ya el ransomware ha evolucionado tanto y va a seguir evolucionando porque económicamente ganan dinero. O sea, está demostrado que las bandas organizadas tienen infraestructura económica y están ganando dinero y bueno, cada año estamos viendo nuevas plataformas de ransomware, aunque algunas las cierran, ¿no? Entre todos al final y las fuerzas del orden al final actúan y cierran algunas bandas de estas, pero surgen unas nuevas y el ransomware ya es una tecnología que está ahí, que cualquiera puede utilizar, ¿no? Y de hecho las técnicas que utiliza el ransomware para entrar y penetrar en las organizaciones también en las ciberguerras se utilizan. O sea, al final son esas técnicas que utilizan de tener acceso a entornos mediante técnicas de phishing y después escalar privilegios, pues lo mismo que se hace cuando están los APTs, ¿no? En funcionamiento también, de forma silenciosa entran ahí y cuando quieren actuar, actúan. Una puede ser espiar y otra puede ser pues chantajear, pues robando información y cifrándola y pidiendo un rescate, ¿no? Económico. Pero si no la piden, están dentro y no nos damos cuenta que desde dentro nos están vigilando hasta que ellos decidan si activar o no un entorno de ransomware, ¿no? Entonces, es una situación compleja que va a ir cambiando todos los años y que vamos a estar monitorizando continuamente, porque esto va a crecer. Está claro que son tecnologías que van evolucionando y que las plataformas como son as a service están ya paquetizadas, se utilizan y se utilizarán cada vez más porque son fáciles de acceder a ellas, ¿no? Vale, y en este caso, ¿qué estrategias de cooperación? Creo que un poco desde el punto de vista del mando conjunto, ¿no? ¿Qué estrategias de cooperación se pueden implementar entre países para fortalecer la ciberdefensa? Bueno, la ciberdefensa para nosotros es clarísimo que es un deporte de equipo. Es decir, colaboración es la palabra clave. ¿Por qué? Porque no hay un ciberespacio, no hay un ciberespacio civil, ciberespacio militar, tampoco hay un ciberespacio español, un ciberespacio francés. Estamos todos unidos. ¿Contra quién? Nosotros, yo lo explico muy fácil, nosotros somos los buenos de la película y somos los malos. Otros son los malos. Entonces nosotros, los malos, como decía Igor, los malos colaboran, comparten sus TTP, venden sus datos. Pues si los buenos no colaboramos, siempre tenemos las de perder. O sea que la colaboración yo creo que es la palabra clave y colaborar de todo tipo, compartiendo información, compartiendo TTP, compartiendo objetivos, tecnologías, herramientas y lo más importante, confianza. O sea, esto va a la colaboración, avanza a la velocidad de la confianza. Esto va de personas y si tú confías en alguien, porque esto cuando te atacan, lo primero, o sea, le tienes que abrir tu puerta al médico, es como al médico, tú confías en tu médico. Cuando vas a un médico te pones sus manos, pues igual, esto va de confianza, confianza. ¿Cómo se gana la confianza? El rostro hace el cariño. Hablando con la gente. Se habla mucho de IA, de las máquinas. Lo que nos diferencia de las máquinas a los humanos son los sentimientos, son las relaciones. Pues esa es la manera de colaborar, unirnos. Esta feria es una muestra. Un evento esto, ¿no? Eso, y en este caso, Sergio, desde las empresas, supongo que sí, exactamente igual, ¿no? Sí, en las empresas igual y el equipo es lo que nos hace la fuerza, ¿no? Nosotros estamos trabajando en dos ejes. Uno es a nivel nacional. Es decir, oye, ¿cómo podemos apoyar a pequeñas empresas o incluso startups que tienen elementos que son de muchísimo valor, pero que no tienen la dimensión ni la exposición para que el Ministerio de Defensa las conozca? Entonces, primero, dar mucha transparencia y dar mucha visibilidad de qué elementos existen y ponerlo a disposición del Ministerio, esa es una. Dos, intentar dar un marco de protección a estas empresas para darles el músculo que necesitan y la colaboración que necesitan, porque tenemos muchísimo talento en España. Y el poder crear ese ecosistema
A nosotros, al menos, en los últimos 4 años, ha sido nuestra estrategia, nuestros principios, y los hemos implementado a nivel nacional. A nivel internacional, intercambiar información. Lo comentaba el almirante. Nosotros, como Telefónica, somos una infraestructura crítica, somos una telco, operamos en más de 30 países con operación propia, y estamos en una organización que no mucha gente lo conoce, se llama la Cyber Security Telco Alliance, que es a nivel mundial. Ahí está AT&T, que se responsabiliza de todo el monitoreo y protección de Estados Unidos y Canadá. En Europa, la entidad seleccionada en esta Cyber Security Telco Alliance es Telefónica, y nos encargamos de monitorear, detectar y proteger todos los elementos en el ámbito europeo. Etisalat en Oriente Medio, y luego tenemos también NTT en Japón, y luego tenemos Singtel en Singapur. ¿Esto qué es lo que nos permite? Primero, intercambiar información de manera muy rápida en escenarios y en amenazas y en vulnerabilidades que tenemos en todo este entorno. Segundo, una respuesta conjunta. Y tercero, tenemos nuestra máxima capacidad following the sun, porque cuando nosotros estamos durmiendo, Japón está despierto. Cuando Japón está durmiendo, nosotros estamos despiertos. Tenemos máxima capacidad y hemos invertido ahí en capital humano. Tenemos más de 2.000 ciberexpertos, y también en infraestructura. Tenemos más de 14 SOCs que hemos implementado en diferentes geografías para tener resiliencia de talento y resiliencia de infraestructura en la detección y en la respuesta de lo que viajan por nuestras redes, que al final en nuestras redes van los datos de defensa, van los datos de interior, van los datos de empresas de agricultura, van los datos de empresas de turismo, y eso nos da mucho conocimiento, mucho bagaje que ponemos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, me parece una excelente iniciativa de colaboración, muy buen ejemplo. Un caso de éxito para mí, ¿no? De colaboración que se podría decir en este caso. Ya lo creo. Muy interesante. Y, Emilio, en este caso, ¿cómo se regula? Porque ya conocemos a los buenos, en este caso, la atribución de esos ataques cibernéticos, ¿no? Y qué dificultades existen a la hora de identificar esos agresores, ¿no? Porque a los buenos ya nos conocemos, ¿no? Ya estamos viendo cómo se crean estas alianzas, pero en este caso, a estos agresores, ¿cómo los identificamos? Tiene mal arreglo, ¿eh? Tiene mal arreglo. La verdad, claro, cuando estamos hablando de otras cosas, hasta ahora los combates que eran cinéticos, eso era muy sencillo. De hecho, ahora con las capacidades actuales es absolutamente imposible que un movimiento de tropas, barcos, aeronaves, no sea detectado por varios sistemas satélites y sepas exactamente qué es lo que está pasando. Y cuando te dispara alguien, pues sabes de dónde se ha originado el disparo, ¿no? Eso es sencillo. Pero ahora no, esto ha cambiado distinto. Ahora tú puedes tener, no sé, un atacante, por ejemplo, que está en Asia, que está utilizando una plataforma que está comprometida en Estados Unidos para atacar Europa. Y eso hay que perseguirlo. Y encima la paradoja es que muchos de esos sistemas de anonimización los hemos inventado nosotros. Quiere decir, una red como la de Red Tor es un proyecto del Departamento de Defensa norteamericano con otro propósito completamente, que era el de dar visibilidad a gente que no podía pues hacer valer sus opiniones o su voz. Entonces esto ha cambiado y además el problema es que, por ejemplo, la legislación no ha cambiado. O sea, la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, sí que permite o reconoce la defensa legítima de un Estado cuando otro Estado le ataca. Pero siempre, o la literatura que han puesto, es cuando hay un ataque armado, cuando hay una fuerza. Claro, estamos hablando de ataques ciber. Si esos ataques ciber tuvieran esa finalidad o consiguieran ese objetivo, es decir, consiguen destruir alguna infraestructura, generan daños en las personas, sí que se podría hacer ese paralelismo y a lo mejor alguien lo aceptaba, pero la realidad es que muchas veces los ataques ciber no consiguen esos objetos. Entonces hay que hacerlo de otra manera. Al final, para poder... Fíjate que tampoco hay muy pocos casos en la historia de atribuciones. Así que recuerde, me parece que existe el de NotPetya, que ese sí que se le asignó a un grupo APT Soundwork que está vinculado al GRU, que es el sistema de inteligencia de los rusos. O, por ejemplo, el de SolarWinds, que ese fue también con APT-29, que ese estaba relacionado, creo recordar, con el SVR soviético. Pero ya no hay muchos más.
Desde la parte de los equipos o de las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad sí que suele haber una atribución, pero es una atribución técnica. Entonces, por eso hablamos también de grupos APTs y tratamos de que ese grupo APT, tratamos de que haya vínculos después con un Estado que hay detrás, pero eso no es tampoco sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues analizar cada uno de esos ataques y trabajar sobre las tácticas, las técnicas y los procedimientos que han utilizado para poder así determinar una posible atribución. Eso no siempre funciona. Por ejemplo, se conocen casos como el de Turla, que Turla ha sido capaz de entrar dentro de las redes de otros grupos APTs, como por ejemplo los iraníes, para hacerse con los códigos y con las tácticas que están utilizando, de tal manera que en un momento dado puedan hacer ataques de falsa bandera y cargarle el mochuelo a los demás. O sea que no es sencillo. Entonces, de todas formas, no es sencillo tampoco ni siquiera en la vida civil. Es decir, cuando se produce un asesinato, no hay siempre una cámara de vídeo que lo ha grabado ni un testigo que ha sido capaz como testigo, por decir, sí, lo he visto yo. Muchas veces al final lo que necesitas es juntarte con un número suficiente de decir, esta suposición es buena. Si soy capaz de decir que este grupo que utiliza estas técnicas, que lo ha hecho desde este sitio, que además, curiosamente, lo puedo vincular con intereses comunes de un Estado. Es que además, cuando he detectado a uno de los operadores de ese grupo, he pedido la extradición, el país me lo ha denegado. Cuando a veces encuentras que sí que hay vinculación entre los orígenes de los ataques y el Estado, pues puedes llegar a tratar tratar de hacer esa atribución, ¿no? En general, normalmente suele haber dos, no sé si son técnicas jurídicas, una que es el del control efectivo, que es muy difícil de demostrar porque no hay ningún papel donde se demuestre que un Estado ha dado por escrito la orden a un grupo APT, sino que al final tienes que sumar una serie de indicios que dices, mira, realmente no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda, es que ha tenido que hacer, que es lo que se conoce como el control general. Pero realmente no existe ninguna normativa reconocida internacionalmente, ni siquiera el manual de Tallinn, ni ninguna que nos permita defendernos desde un punto de vista jurídico para hacer las atribuciones. Que las atribuciones, por otra parte, solo la pueden hacer los Estados, no pueden hacerla las organizaciones ni la puede hacer nadie más. Por eso el sistema es tan sumamente complejo y delicado, además. Bueno, comentabas, completamente de acuerdo, comentabas en este caso el tema de las legislaciones, en este caso, Igor, ¿qué marco normativo internacional tú crees que es suficientemente robusto para responder a todos estos ciberataques? Pues difícil. O sea, el tema, ¿no? El marco legal, de hecho, cuando hay denuncias y tal, lo solemos ver, ¿no? Que cuando los ataques son internacionales, eso se alarga, se supone que va a tardar, de hecho no van a colaborar. Nosotros también trabajamos desde Thales cerrando sites cuando están generando un ataque tipo phishing o están atacando una entidad o lo que sea, se ve desde dónde viene la fuente, pues pedimos a las ISPs que vayan cerrando esas sites y hay lugares donde es difícil. O sea, incluso con una denuncia no te van a hacer caso, ¿no? O sea, la legislación ahí es difícil. Tenemos más normativas, digamos, de protección, que sí nos obligan a ponernos las pilas a nivel de protección, pero para el otro lado yo creo que va a ser complicado y las legislaciones a nivel europeo quizás sí, pero ya vemos que los ataques vienen de fuera. Y además, como decía Emilio, no van saltando y van utilizando saltos diferentes, con lo cual vienen de un país, luego del otro, la fuente es muy difícil de determinar y eso se suele alargar y suele ser difícil, ¿no? A nosotros nos ha venido incluso gente que nos dice, oye, tengo que denunciar este tipo de acoso que he tenido a través de WhatsApp, me piden chantajes, me han robado dinero, han hecho tal. Pues viendo la fuente de dónde viene, Holanda, tal, llamadas de teléfonos prepago, tal, imposible. Eso podéis poner la denuncia, pero esto no va a fructificar, o sea que eso es muy difícil, ¿no? A nivel de protección sí, ahí tenemos la NIST americana que protege muchos temas de infraestructuras críticas y tal, y que aquí con la NIST 2, ¿no? La última que ha salido, también nos obliga a poner un montón de medidas de seguridad, infraestructuras críticas o operadores esenciales, es importante. Luego está la CER también que acompaña a NIST 2, que a nivel de europeo todos los países estamos obligados a implantarlo y sé que en España estamos haciendo la transposición y pronto la tendremos para que todos los centros críticos, ¿no? De infraestructuras críticas, incluso sus proveedores, probablemente sí, que ahí entraremos también nosotros, pues tenemos que estar
certificados de alguna manera con unas medidas de seguridad claves para proteger de este tipo de ataques. Y esto es importante en un entorno de ciberguerra. O sea, si las organizaciones, sus infraestructuras críticas no tienen ese nivel de protección, estamos expuestos a que cuando haya una guerra, sea física o no, da igual, al final las guerras híbridas existen y son reales hoy en día, pues tendremos ataques que probablemente funcionarán y nos pegarán fuerte, ¿no? Eso hay que estar protegidos. Sí, sin duda. Y desde el mando conjunto, ¿qué amenazas o emergentes estáis viendo lo que se pueda compartir? Evidentemente, supongo que habrá cosas que no se pueden compartir, o qué estrategias de respuesta ante esta situación que se puede... Bueno, para nosotros, amenazas son casi infinitas, ¿no? Son infinitas porque defendemos ciberespacio es casi infinito, no solamente las redes de telecomunicaciones, sino todos los sistemas. Todas estas plataformas, ahora mismo te compras un coche y es un ordenador con ruedas, ¿no? Pues, las amenazas son infinitas. ¿Cuál es mi mayor preocupación para enfrentar estas amenazas? No es la tecnología, es las personas. Son las personas. Y no voy a decir el clásico de atraer y retener el talento. ¿Por qué? Sino tener las personas que necesitamos. ¿Qué personas necesitamos nosotros? Que ya digo, es mi principal preocupación siempre. ¿Qué personas necesitamos? Necesitamos personas comprometidas, apasionadas, que la apasione esto, y sobre todo, no gente que sea muy buena, sino que sea muy buena gente. Es decir, yo digo, que sea las 3 C, que sea buen compañero, que sea comprometido y que sea competente. ¿Por qué? Porque si tú eres comprometido, tú eres apasionado y no sabes, nosotros le enseñamos. Aparte, lo que viene uno, no soy ingeniero tal, yo siempre digo, ingeniero probablemente de mi generación, del siglo pasado. O sea, lo que aprendieron ya no es pertinente. O sea, aquí el conocimiento cambia, hay que ser eterno aprendiz, cambia constantemente. Entonces te tiene que apasionar esto. Aprender, desaprender, aprender, te tiene que apasionar. Nosotros le formamos. No necesitamos tanta gente que sepa hacer muchas cosas, sino que sepa por qué hay que hacerlas. Nosotros, el mando conjunto, ¿qué somos? Nos han puesto ahí en el pabellón guardianes del ciberespacio, me gusta, ¿no? Somos una unidad de élite capaz de realizar operaciones en y a través del ciberespacio. Pero más importante que lo que hacemos es por qué la hacemos. ¿Por qué la hacemos? Para defender la paz, la libertad y la seguridad en el ámbito ciberespacial, en el mundo de hoy, que el mundo es híbrido, que es digital, físico-digital. Defendemos, eso es lo más importante. ¿Por qué lo hacemos? Y esto es muy importante, porque hoy en día todos los estados dependen del acceso seguro y confiable al ciberespacio. Y el ciberespacio es el paradigma de la guerra asimétrica, donde con muy poco, pueden hacer mucho daño a mucha gente. España no puede sobrevivir, lo hemos visto hace poco, sin acceso al ciberespacio. El ciberespacio no solamente están nuestros datos, están nuestros servicios, están nuestras capacidades. Y aparte es lo que nosotros llamamos los militares, donde se realizan la mayor parte de las actividades híbridas, por debajo del umbral del conflicto armado. Hablo del sabotaje, de la exfiltración, del robo de información, de la suplantación de la identidad, de la negación de servicio. Por eso es tan importante la misión que hacemos, y eso, lo que mueve las cosas, son las personas. Y el talento en este caso de las empresas, ¿no? En este caso también, Sergio, ¿qué papel juegan un poco los actores que no son el Estado, ¿no? En este caso las empresas, las organizaciones, en este ecosistema de ciberseguridad y ciberdefensa? O sea, nosotros el principal papel que tenemos como Telefónica es aportar comunicaciones, ¿no? Somos un operador de telecomunicaciones, tanto de red fija como de red móvil, y a través de nuestra infraestructura viajan esas amenazas, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, no solo con el Ministerio de Defensa, con la defensa y seguridad en sentido amplio, ¿no? Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, CNI, operadores de infraestructura crítica, sino con toda la sociedad, ¿no? Y entonces ahí nosotros lo que intentamos es aportar ese talento, y para nosotros es el eje principal y donde estamos intentando poner más esfuerzo, y creemos que en el ámbito de la defensa y seguridad tenemos algo que no tenemos en otros sectores, que es proyectos de muchísimo valor, de muchísima transformación, muy nuevos, que a esas personas que salen de la universidad pueden tener algo diferente, ¿no? Y el poder trabajar en ese sentido es crítico. Y yo quería destacar también en el ámbito de las amenazas y del momento que estamos viviendo,
volviendo un poco a la primera pregunta, oye, ¿en qué momento estamos viviendo, ¿no? Y uno de los grandes saltos digitales o de tecnologías digitales que estamos viviendo y que estamos viendo a nivel Estado y a nivel de grandes empresas es la parte de computación cuántica. Y la parte de computación cuántica va a significar otras amenazas en el ámbito de cómo van a responder los sistemas de cifra convencional que tenemos actualmente. Y para nosotros ese es otro de los elementos que tenemos que abordar urgentemente. Es decir, las capacidades de computación cuántica están creciendo de manera muy rápida, tanto en diferentes países de nuestro entorno, y lo que tenemos es que dotarnos de capacidad de computación cuántica a nivel nacional de manera destacada, pero sobre todo de ver, oye, cómo podemos operar con esa computación cuántica y cómo nos protegemos de esas operaciones que se basan en computación cuántica. Y ahí creemos que debemos poner el énfasis. O sea, nos estamos quizás, al menos nosotros estamos empezando a poner esfuerzo en ese sentido, pero creemos que llegamos un poco tarde a poner más esfuerzo y tenemos que hacerlo con más énfasis en ese escenario. Muy interesante. Sobre todo has comentado el tema de la computación cuántica, pero supongo que hay otras tecnologías emergentes, ¿no? En este caso, la computación cuántica o la recomendación en este caso también de criptoagilidad, un poco también que, por ejemplo, desde el Centro Criptológico se está recomendando hacer esa criptoagilidad un poco para protegernos de esa amenaza cuántica, pero ¿qué otras amenazas o veis en este caso desde TRC? Muy rápido, yo creo que hemos hablado, inteligencia artificial va a ser una revolución. La empresa que no utilice inteligencia artificial se va a quedar atrás y no va a ser fácil porque también introduce una serie de amenazas a las que no estábamos preparados y porque ya comentábamos que esa curva de adopción es muy grande. Como dice Sergio, creo que la computación cuántica no va a llegar la semana que viene, pero no lo podemos perder de vista. Va a poner en riesgo mucha de la información que teníamos hasta ahora guardada y que creíamos que nuestros secretos estaban suficientemente protegidos. Afecta directamente contra la confidencialidad y la integridad de nuestros datos. Y si tuviera que aportar alguna tecnología más, también pondría 5G. Creo que 5G también va a ser una revolución, especialmente en el ámbito militar, para crear burbujas 5G para la conducción de operaciones y para que las unidades puedan comunicarse entre ellas. Creo que va a ser también un avance impresionante para todos. Sí. Bueno, y para finalizar, ya nos están un poco indicando que estamos ya finalizando el tiempo. Para cerrar un poco de estos desafíos y futuros que nos esperan en el tema de ciberdefensa, Igor, ¿cuál es un poco la visión un poco de Thales? Bueno, ya que estamos con el tema cuántico, yo creo que es un tema importante, porque no sabemos si va a tardar 5, 10 o 20 años, pero sabemos que los ordenadores cuánticos teóricamente van a poder descifrar todo el sistema de cifrado de lo que es el RSA y tal, ¿no? Al final todo eso va a ser descifrable y eso nos pone en un ámbito muy complicado a todos. Entonces, por eso se está trabajando con el tema postcuántico. Thales es líder en el tema de cifrado por hardware y tal, tiene diferentes soluciones y ya ha probado sistemas de postcuántica en comunicación en 5G con móviles, o sea que es un tema que podemos empezar a implementar todos, pero que todavía va lento. O sea, las organizaciones y las empresas, ¿no?, que producen tecnología no están aplicando todavía los algoritmos postcuánticos que podíamos empezar, porque ya el NIST ya sacó los 5 diferentes algoritmos que están probados, estandarizados y que se pueden implementar, ¿no? Pero eso va a ir lento, o sea que el tema de cifrado va a ser clave, va a ser una amenaza futura y luego todas las tecnologías que estamos viendo que están funcionando en el ámbito más de bandas organizadas, pero que esto va a fluctuar a otros entornos, ¿no? O sea, todas estas tecnologías de ataques expertos ya automáticos con inteligencia artificial, de malware, escalado de privilegios, toda esa maquinaria que tienen ya casi automatizado en entornos de ataques, eso va a ir evolucionando y tenemos que estar monitorizando muy de cerca para estar preparados y protegernos contra ellos, ¿no? Sistemas de protección en EDRs, en servidores, en entornos de comunicación, pues tenemos que empezar a implantar sistemas más avanzados para estar preparados para este tipo de ataques que seguro que van a venir. Pues sintiéndolo mucho, vamos a dar por cerrada esta mesa de debate. Muchas gracias a nuestros ponentes. Pido un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para ellos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien.